como decíamos, hemos estado la semana pasada en la reunión del Cono Sur del CELAM, en el encuentro regional, y ahí, bueno, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y pudimos estar junto a quien ya tenemos en línea, que es, espero decir el apellido, Agustina Languagen, ¿puede ser? ¿Lo dije bien, Agus? No. Bueno, digamos que sí. Bueno, Agustina, bienvenida a Caminos de Encuentro. Ella es la directora ejecutiva de Cáritas de Uruguay. Bueno, contanos, todos los oyentes de Argentina de Radio María, cómo fue el encuentro. Bueno, tu primera experiencia, creo, además en este tipo de encuentros. Contanos un poquito cómo fue. Bueno, nos convocaron a las conferencias episcopales de los 5 países Cono Sur, estos que nombraste, a participar con una delegación que incluyera, era así como algo así, le decía la invitación, ¿no? Los secretarios adjuntos, y una delegación que pudiera incluir a alguien de comunicaciones, alguien de pastoral social, y dejaban abierto un poco también de qué departamentos, pero la delegación tenía que incluir, sugerían, un joven y una mujer. Y ¿sabes qué? No fue mi primera experiencia de este tipo, es el primer encuentro regional que convoca el CELAM en esta línea, bueno, post-asamblea eclesial, en el marco también del Camino Sinodal, pero yo estoy en Cáritas desde el 2009, desde el 2012, que soy directora, y en el 2013 participé de un encuentro similar, que cuando vos me dijiste que esto tenía videíto, yo dije, le voy a mostrar una foto que me parece que es muy simbólica de ese primer encuentro y una foto del que estuvimos la semana pasada. ¿Lo puedo compartir? Dale, por supuesto. Dale. Miren, este fue el primer encuentro similar. A ver, A ver, acá. Yo llevaba unos meses como directora de Cáritas. Este fue mi primer encuentro. A ver si me ubican. Solamente entre todos varones. Ese fue mi primer encuentro, que ahí yo colgaba un poco, que tuvo mucho que ver, impresionante. Increíble. Tuvo mucho de esto, de, bueno, saberme mujer en una iglesia, ¿no? Que nunca había tenido como esta reflexión, hasta que en un momento, en ese encuentro, alguien dice, bueno, ¿y qué piensan las mujeres de esto? Y ahí yo me di cuenta que yo estaba haciendo la voz de las mujeres, pero porque era la única que había. Entonces, eso tuvo mucho que ver con, bueno, con mi proceso también de reconocerme en una iglesia con tantos hombres, ¿no? Bueno, ahí estoy. Vos estuviste, pero para los que no estuvieron, esta es la foto de nuestro encuentro de la semana pasada. Eso, me parece como muy fuerte, ya nomás desde las imágenes, los colores y tanta gente compartiendo en estas delegaciones que me preguntabas, bueno, cómo había surgido la invitación. Y la invitación, era, bueno, como zona, el CELAM ha hecho como un itinerario en el que ha tenido estas reuniones en las diferentes zonas de nuestra región Latinoamérica y Caribe. Nosotros fuimos la última zona, entonces la gente del CELAM nos decía, bueno, eso estuvo bueno porque veníamos ya también con el engranaje de las otras dinámicas, y nos invitaron, bueno, primero estaba como esta imagen de los discípulos de Emaús, ¿no? Entonces de conocernos también, y realmente fue una parte bien linda. Incluso a nosotros como delegación país, fue como una experiencia linda, porque bueno, yo viajé con el obispo secretario de la conferencia episcopal, Beto Bodeán, que es obispo de Canelones, con Daniel Martínez, que es un sacerdote secretario de la conferencia, y con Emilia Celio, que es joven de la pastoral juvenil. Y nosotros 4, fue para nosotros también una linda experiencia de ser equipo, más allá del vínculo que yo tenía ya sobre todo con Beto y con Daniel. A Emilia no la conocía, pero bueno, sin duda como zona Cono Sur, no nos conocíamos todos, y eso estuvo lindo, eso de reconocernos compañeros primero. Agus, si tuvieras que, digamos, expresar la mayor riqueza del encuentro, por supuesto lo fraternal siempre lo es, pero a nivel de contenido y en esta iglesia que se va renovando, que intenta hacerlo a la luz del sínodo, ¿con qué te quedarías de lo compartido en estos 4 días aquí en Argentina?
Bueno, a ver, en esta mirada primero de lectura de la realidad y de saber esto de tan distintos, tan iguales y como de identificar problemáticas comunes, de hecho salieron como prioridades, digamos, de estos días de reflexión. Por un lado, la sinodalidad, en esto de, si bien no es un fin, ¿no? Tiene que ver con una metodología, nos falta mucho para crecer en esto, entonces, bueno, también es necesario hacer énfasis o poner el foco también en este camino sinodal. Eso a nivel como más eclesial, y después en cuanto a realidad social, con mucha fuerza la necesidad de abordar la narcocultura y en esto entendiendo no solo el narcotráfico, no solo el consumo, sino también todas las cuestiones que generan, ¿no? La violencia, el tema de los vínculos rotos, bueno, salud mental, ¿no? Como un montón de cosas asociadas a este gran fenómeno que, bueno, eso que nos desborda de ratos, ¿no? Y en eso también vuelve a ser importante esta sinodalidad que nos habla de ser cuerpo, pero también de ser cuerpo con otros, ¿no? De ser eso, una iglesia en salida, pero con otros actores. Y después el tema de la ecología integral también surge como algo bien importante, bueno, esto, desde un cambio climático, nos contaban, de hecho, los compañeros de Argentina, ¿no? Como es esto de un Bahía Blanca después de unas semanas de incendios, y bueno, y así. Nosotros en Uruguay lo cierto es que este fenómeno lo estamos empezando a ver cada vez más frecuente, pero sobre todo lo vemos en nuestros hermanos del Cono Sur como algo muy, muy fuerte. Así que eso, hablamos la verdad que de un montón de cuestiones, pero en estas tres dimensiones, digamos, elegimos priorizar para el próximo tiempo. También dentro del encuentro, Agustina, hubo una parte que lo vivimos con mucha intensidad, que fue una peregrinación que hicimos a la parroquia San Juan Bautista y al Colegio San Pedro Claver, una obra muy interesante que está aquí en la diócesis de San Isidro. Contanos un poquito cómo fue esa parte, podríamos decir, más vivencial y más de peregrinación del encuentro que tuvimos aquí en la Casa de Retiros. Bueno, sí, la verdad que eso fue como muy emocionante, muy movilizador después de haber estado como un primer día trabajando, ¿no? Reflexionando en esta cosa como más del sentipensar, después fue como esto de ir a vivir esto, ir realmente al encuentro. Empezamos con una visita al centro diurno de Levántate y Camina. Ahí nos esperaban los chicos que son parte de este dispositivo, pero también el equipo, el padre Jaime que lo lleva adelante. Y esto fue también ponerle rostro a todas estas cuestiones sobre las que habíamos estado conversando, reflexionando y demás. Fue conocer la historia, ¿no? De Nahuel, de Jesús, bueno, de los chicos que ahí están. Y en eso también muy fuerte como el compromiso o las ganas de comprometernos al trabajo, ¿no? Porque después nos hicieron ahí unas entrevistas en el día después, y es esto como de no comprometernos con los temas, ¿no? Porque los temas sí nos convocan, nos duelen, pero es distinto cuando uno ve a las personas, las conoce, y el compromiso empieza a ser esto, ¿no? Bueno, yo no me comprometo con la narcocultura, por poner este ejemplo, sino que me comprometo con la historia de Nahuel, me comprometo con él, me comprometo con lo que me cuenta, y cómo lo que me cuenta también resuena en mí, esto, desde la admiración también, ¿no? Porque la verdad que procesos muy lindos, ¿no? De un corazón transformado desde la fe, de una comunidad que acompaña y sostiene, que vaya si tenemos para aprender de eso, ¿no? La verdad que estuvo impresionante, eso, con mucha alegría, y en esto también como de sabernos compañeros de camino, o sea, esta imagen de los discípulos de Maús, bien presente al inicio, cuando estábamos ahí en el salón de la casa de retiros, pero súper presente también cuando salimos y conocemos a otros, eso, que también se sienten llamados por Jesús y que también quieren caminar junto a Él. Después de ahí, pastafrola mediante, nos fuimos al colegio, ahí estuvimos en Levántate y Camina, estuvimos trabajando en plenaria, también compartimos que estuvo lindo, testimonios del propio equipo, digamos, ¿no? Como que esto generó también un diálogo lindo, y eso, y muy conmovidos por lo que todos compartimos, y de ahí nos fuimos al colegio, en el que trabajamos en grupitos chiquitos con los gurises, decimos nosotros, con los chicos
Colaborizada, como dicen. Con los gurises, lindo también, que bueno, ahí teníamos como distintas preguntas y según el grupo cómo se dio la dinámica, pero bueno, en esto también nos sentimos cerca o lejos de la iglesia, entonces también hubo una cosa linda, que en definitiva, ¿qué es la iglesia, no? La iglesia no es el templo, y bueno, ¿y cómo nos acercamos, y para qué nos acercamos, y por qué? Hasta nos preguntaron, bueno, ¿y cómo llegaron hasta acá? Eso, y cada uno con todas las peripecias de su viaje, que en eso estuvo bueno, porque además de los que estábamos más de la zona Cono Sur, también acompañaba a la gente del CELAM, entonces bueno, de Costa Rica, de Puerto Rico, contando también de Colombia, cómo habían llegado hasta ahí, eso, de vuelta, ¿no? Como esto del encontrarnos y ya eso tiene mucha riqueza. Y bueno, lindo también como esta ilusión y esta esperanza, bueno, una gurisita, por fuera del guión, digamos, porque estas preguntas estaban como preparadas por el equipo de pastoral y todo, re lindo, además que el coordinador había sido alumno del liceo, entonces también él nos contaba con mucho orgullo eso. Una gurisita que se ve que tenía ganas de contarlo, nos dice, ¿y sabes lo que me pasó? Y nos contó que había tenido, el día anterior había jugado un partido de fútbol, y cuando entró dice, y si meto un gol, yo se lo dedico a Dios. Y parece que a los minutos metió un gol. Entonces, se lo dedicó a Dios, y cuando le preguntaron, ¿y a quién se lo dedicaste? Se lo dediqué a Dios. Y con un orgullo contaba eso, de que le había compartido al resto de los chiquilines eso, que tal, la verdad que eso fue bien lindo, esta cosa como más fraterna de encontrarse. Y terminamos así como cereza del postre el día en la parroquia, que además hizo como esta cosa de, esta comunidad es la que sostiene, ¿no? Porque habíamos visto como personas, figuras, ¿no? Habíamos visto eso, el padre Jaime, la operadora del centro, espectacular, también una gurisita que divina, cómo hablaba con la pasión con la que contaba su compromiso, este chico Marcos, el de pastoral, los directores, bueno, eso, conocimos como figuras, pero es como esto de decir, y esta comunidad, y eso, alegre, orgullosa de que conociéramos la parroquia, nos vinieron a saludar, nada, divino, Bueno. muy, 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 muy lindo. Me gustó muchísimo, y además esto como en esta cosa del CELAM, de acercarse a los territorios, hace sentido, porque en definitiva daba lo mismo en qué salón estuviéramos reunidos, más allá de lo lindo de la casa y que la disfrutamos y todo, esto, ¿no? Como salir a conocer, salir al encuentro, vivir la celebración de la Eucaristía compartida, estuvo muy, muy lindo. Qué bueno. Agus, y para nuestros oyentes argentinos, aquí Radio María se escucha en todos lados, seguramente en algunas provincias muy cercanas también a Uruguay. Justo me conté que salí y me dijeron de Salto, me dijeron, ay, mi papá escucha siempre Radio María Argentina. Agus, contanos mínimamente, en pocas palabras, la riqueza de la iglesia uruguaya, porque nosotros somos vecinos, compartimos muchas cosas de fútbol, algunos, acá hay muchos uruguayos conocidos, o sea, hay muchos argentinos conocidos, pero pocas veces escuchamos la riqueza de una iglesia pequeña, pero al mismo tiempo con muchísima vida. ¿Qué le podés contar a los oyentes de Argentina que están escuchando en todo el país a través de Radio María? ¿Qué es la iglesia uruguaya? ¿Cómo se vive la iglesia uruguaya? Bueno, es gracioso porque en estas cosas de que somos tan parecidos, ¿no? Que de hecho eso, cuando vamos a otro país por fuera de Argentina y Uruguay nos confunden y no, vos sos argentina. Y es verdad que somos eso, pueblos hermanos que sentimos el dulce de leche, Gardel y tanta otra cosa en común. Somos iglesias muy distintas. Empezando, a ver, por las dimensiones, nosotros somos 9 diócesis. Acá en Uruguay hay separación iglesia-estado. Eso, fuimos como de los primeros en la secularización, y en eso tiene mucho que ver como con la riqueza, esta riqueza que nace de una pobreza que nos hace libres, decimos nosotros, ¿no? Pero hay algo de eso, hay algo de Daniel comentaba justo en el encuentro esto de, porque en Uruguay quien pertenece a la iglesia no lo hace ni por mandato, ni por eso, ni por quedar bien, porque de hecho a veces es hasta un poco contracultural, aunque hoy en todos lados es bastante contracultural, en Uruguay históricamente, ser parte de la iglesia. Entonces la verdad que es una iglesia muy sostenida por el voluntariado, por un voluntariado comprometido. Hay una presencia joven que de a poquito se asoma,
eso, hay cosas en los jóvenes de la iglesia que hoy dan esperanza, ¿no? El año pasado, después de muchos años, se celebró una Jornada Nacional de la Juventud que fue espectacular. Y bueno, y desde ahí también muy llanos los vínculos en la comunidad, ¿no? Y en eso, bueno, justamente también a partir de los ecos del encuentro nos comentaban, por ejemplo, la gente de Paraguay, que nos veían y decían, ay, pero qué lindo ustedes cómo se vinculan con los obispos, que, ¿no? También lo hacían referencia a la iglesia argentina. Pero la iglesia uruguaya, eso, tiene mucho como de simple, de sencilla, y en esa sencillez un compromiso bien hondo que tiene que ver, bueno, con una manera también de construir una iglesia pequeñita, que ha tenido también que ganarse su espacio muchas veces esto desde el terreno, ¿no? Nosotros, bueno, de lo que yo más conozco que tiene que ver con Pastoral Social Cáritas, hay algo también de un reconocimiento que tiene que ver, bueno, eso, porque estamos acompañando a las personas más pobres de manera sostenida y más allá de esto, de que alguien nos apoye una empresa, nos apoye un cooperante internacional, porque de hecho por lo general no tenemos ni empresas que nos apoyen ni cooperantes internacionales. Entonces los procesos son sostenidos. Yo siempre jorobo con esto de la plata o no puede hacer que pueden poner una inyección de energía en cuanto al tiempo, pero nosotros vamos a acompañar de todas maneras, ¿no? Y entonces, de hecho, tenemos una pastoral social sostenida en eso, en el voluntariado. También los colegios católicos son un buque insignia de la Iglesia Católica, y en eso también un reconocimiento muy importante de parte de la sociedad uruguaya a la educación católica, que tiene mucha presencia y que es un actor muy importante en el diálogo social, ¿no? La iglesia uruguaya, desde esta pequeñez, desde esta pobreza material, eso, se constituye como un actor de diálogo bueno, que está bueno. Qué bueno. Agustina, te agradecemos muchísimo el habernos podido unir a través de Radio María para que nos cuentes la experiencia del encuentro regional del Cono Sur del CELAM y también para acercarnos un poquito, además del dulce de leche, de que Susana Jiménez vive allá y de que los uruguayos... Y Natalia Obrero, que es nuestra. Claro. Y como siempre me pelea Monseñor Bodián que Carlos Gardel tiene registro, tiene DNI uruguayo. Ahí va. No, bueno, gracias por acercarnos un poquito a esta frescura de la iglesia uruguaya. Tenemos mucho que ver, pero bueno, la verdad es que hoy pensaba que pocas veces lo compartimos en los medios de comunicación y bueno, así que te agradecemos muchísimo y un saludo grande y muchísimas gracias por compartir este rato desde allá. ¿Vos en qué parte de Uruguay vivís? Si le podemos contar a nuestros oyentes. Yo vivo en Montevideo, en un barrio que se llama Palermo, que históricamente es el barrio del Candombe. Bueno, pero acá es el barrio del Candombe, Palermo. Ah, mira qué bueno. Siempre, en eso también nos ganan, en los ritmos musicales en muchos casos también nos ganan. Bueno, pero esto era de comunión. Otro día la peleamos. Queridísima Agustina, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo grande a toda la iglesia uruguaya y adelante con tu tarea que la verdad que sabemos que es muy linda y fecunda. Muchísimas gracias. Un gustazo, beso, chau, chau. Muchas gracias.